ningún poderoso quiere que lo pongas en evidencia. Y en general, lo que tienen para hacer es minar la confianza de la gente en vos, que en realidad es lo mismo desde el que periodismo es periodismo. ¿Qué tenemos nosotros como periodistas? Nuestro nombre, nuestra reputación y la confianza o no de la gente en nuestro trabajo. Soy Yolanda Ruiz y esto es El Diván del Periodismo. Laura Sommer es periodista y abogada argentina. Es una de las pioneras en el chequeo de datos en América Latina, cofundadora y CEO de FactChequeado, creadora de Latam Chequea y exdirectora de Chequeado, que es uno de los medios de verdad de los que abrió el camino. Empezó en Argentina, pero ha abierto el camino para América Latina en el chequeo de datos. Precisamente con el trabajo de Chequeado, Laura ganó el premio Gabo en el año 2015. Y es que la desinformación es uno de los grandes retos globales de hoy. Si usted abre su celular o su computador y busca una información, la que sea, es muy probable que encuentre información falsa. Por eso es tan importante que existan periodistas dedicados al chequeo de datos. La desinformación al lado del cambio climático y de las guerras son los retos, los desafíos más importantes que tenemos hoy colectivamente en el planeta. A pesar de que es una tarea inmensa, uno diría que es una quijotada tratar de combatir la desinformación, hay que hacerlo porque esto mejora la calidad de la información que tienen las audiencias. Y Laura ha hecho este trabajo y ha enseñado este trabajo a otros colegas. Para nosotros, de verdad que es un gusto y un honor tenerla aquí. Laura, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación del Diván del Periodismo. Gracias a ustedes por convocarme y porque cada año en algún rincón de nuestro corazón esperamos que la desinformación sea menos problema que el año anterior, pero no viene pasando, ¿no? O sea, no porque nuestro trabajo, como decías, no esté probado que sirve, sino porque la escala y la dimensión del problema de la desinformación es tal y el negocio de la desinformación es tan grande que como decías, es una tarea quijotesca y cualquiera que se aproxime al periodismo de verificación de datos tiene que saberlo, ¿no? No vamos a terminar con la mentira. Exacto, no es fácil y además no sé si eso es desesperanzador, Laura, o eso motiva más, porque es decir, no vamos a acabar. Esta es una tarea que no va a acabar y esta es una tarea que ayuda, pero que no termina el problema. Las mentiras crecen y adicionalmente yo diría que cada vez más también por el tipo de liderazgos y la política que está pasando en el mundo. De hecho, cuando hablábamos de los colegas que íbamos a entrevistar en esta temporada del Diván, decíamos, bueno, hay que hablar de cómo están haciendo para informar con un personaje como Javier Milei en Argentina, que estamos haciendo en una campaña con Donald Trump. Es decir, hay unos personajes que desde el momento en que salen a la escena de lo público, juegan literalmente con la información y la desinformación. ¿Estos personajes han hecho más difícil la tarea? Bueno, antes de estos personajes tuvimos otros, ¿no? En la región ya tenemos el ejemplo de Bolsonaro y aprendizajes que nos trajeron los colegas chequeadores en Brasil, que no la pasaron nada bien. Y también tenemos un primer mandato de Donald Trump. Y con esto no quiero decir que ya aprendimos todo, porque como seres humanos muchas veces cometemos los mismos errores, ¿no? Chocamos la misma piedra más de una vez, aunque pensemos que no. Pero sí sabemos algunas cosas que funcionan peor o que tienen poco impacto y otras que funcionan mejor. Y en esto que decía, si nos motiva más o nos desespera o nos llena de pesimismo el hecho de saber que no es que vamos a terminar con la mentira, sino que en todo caso vamos a documentar esas mentiras, vamos a documentar lo que está pasando y vamos a ayudar a que la gente exija en ciertos casos o rectificaciones o más rendición de cuentas o un doble clic en este mundo de esos mensajes como al punto, tan al punto que suenan mágicos, ¿no? Que todos los que vivimos ya algunos años como vos y yo sabemos que la vida está llena de grises, ¿no? Y que el discurso y la información o los contenidos, a mí ni siquiera me gusta llamar la información de las redes sociales, implican y presentan casi todo binariamente. Y volviendo a este blanco y negro, un poco volvemos a la época de la magia, ¿no? Casi a la premodernidad. Y yo creo que esto es lo que
algunos líderes de América Latina, pero también Trump o algunos en Europa, hacen muy bien, ¿no? Venden un sueño posible que no es chequeable y que tiene que ver con, en la desesperanza, decir perdido, ¿por qué no? ¿No? Sí. Y en esto que decías de cuánto nos motiva o cuánto nos desespera saber que no vamos a terminar con ello, yo te mentiría si no hay días que me frustro, obviamente, como lideradora de un equipo en los Estados Unidos con 12 personas y antes en Chicago con un equipo de 50 o demás. Hay días que ves que el equipo siente, uy, esto es siempre correr de atrás, ¿no? Pero hay otros días cuando te escribe alguien diciendo gracias porque me mostraste que esa persona que me encantaba en realidad me está vendiendo un cuento. El fundador de la primera organización de chequeo del mundo, que es Brooke Jackson, que es el fundador de FactCheck.org, que es una iniciativa sin fines de lucro que funciona en la Universidad de Pensilvania, le dio algunas recomendaciones a Julio Aronovich, uno de los fundadores, probablemente como el padre o el alma mater de Chequeado. Le dio una recomendación muy clara al decirle, ni vos ni tu equipo piensen que van a terminar con la mentira o las falsedades, y en ese momento hablábamos solo del discurso público más tradicional. Todo se complejizó desde entonces muchísimo más, porque cuando estamos hoy frente a la desinformación, en muchos casos, estamos frente a contenido que no sabemos quién originó, no sabemos quién está ganando con esos contenidos, porque no siempre llegamos a lo que yo digo el paciente cero. ¿Estás cansado de que en campaña sea tan difícil confiar en la información que circula? Desde 2010, en Chequeado buscamos sumar datos al debate. Para que cuando tomes decisiones tengas a mano información verificada, confiable. Queremos chequear referentes de todos los sectores para que cada vez sea más difícil que nos mientan. Cuando tú te vuelves una periodista chequeadora, te conviertes como en el médico al que todo el mundo le hace una consulta en una comida, en un cóctel, en una reunión, mira, me duele aquí, me duele allí, etcétera. ¿Te conviertes en eso también? Es decir, la gente te pregunta, oye, ¿esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Sí, ¿Te vuelves esa gurú en todos los escenarios sociales? Yo creo que eso le pasa a muchos periodistas, ¿no? Cuando sos un periodista de investigación o de política, también te pasa un poco eso. Yo antes de sumarme a Chequeado, trabajaba en un diario tradicional de la Argentina, en La Nación, y cubría temas de derechos civiles, de corrupción, de justicia. Y también ahí me preguntaban cosas. Es verdad que me preguntaban cosas de ese sector, ¿no? Vos que sabés tal cosa, ¿no? Ahora, la dificultad con el chequeo es que los chequeadores, como yo también siempre repito, tenemos un corsé que nos autoimponemos, que es nuestra metodología. Entonces, hay muchísimas veces que la gente me pregunta cosas y yo le digo, es que eso no lo chequeamos, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero mira lo importante de decir no lo sé, porque es que estamos en un escenario de muchas certezas. Estamos en el escenario de la duda no existe. Tú tienes certezas, esto es verdadero, esto es falso, y la gente sale y opina. Así no sepa exactamente qué fue lo que pasó. ¿Hay alguna información que intentaste chequear y no lo lograste? O sea, sí, que hoy, que nos puedas contar una en particular que diga, circuló esta información y a día de hoy no sé si es cierto o es falso. Bueno, o sea, la respuesta rápida es, hay un montón de esas, pero una que quedó de esta última cobertura de la campaña de elecciones en Estados Unidos tenía que ver la gran narrativa desinformante, o hubo dos grandes narrativas desinformantes en esta elección en los Estados Unidos. Una es la falsedad de que Kamala Harris es comunista, ¿no? Que fue una narrativa desinformante que pegó mucho en las comunidades latinas, sobre todo en personas que tienen familiares en países con autoritarismos de izquierda, y que vimos que hubo mucha inversión para que esa narrativa funcionara. Y después la otra gran narrativa desinformante que empezaron a sembrar desde, diríamos, nosotros la identificamos por lo menos en octubre del 2023, es esta de
los migrantes o los indocumentados están viajando a los Estados Unidos con el visto bueno del Partido Demócrata y a veces con ayuda del Partido Demócrata según qué contenidos desinformantes uno miraba, para documentarse ilegalmente y votar ilegalmente y cometer el fraude. Claro, esa narrativa, que como era el futuro no se podía chequear, tuvo varios momentos en la campaña, uno de ellos específicamente que hablaba de que no lo logramos chequear, de que Biden y NPR, la radio pública, hizo una buena historia de eso, que hablaba de que cruzando la frontera de México a los Estados Unidos había una organización que estaba buscando como reclutar gente que efectivamente se mudara a los Estados Unidos para cometer eso. Es como si ese contenido fuera la gota que confirmaba la gran narrativa mentirosa, ¿no? Y a nosotros nos hubiera encantado haber salido con esto es falso y para eso hubiéramos necesitado viajar al lugar, entrevistar a gente que en ese momento no quería hablar y no aceptaba hablar. Y entonces, bueno, esa fue una, si querés, de las historias que quedó ahí, pero hubo muchísimas. Además, porque tú te atienes a lo que haces, que es poder chequear, porque dijéramos que en general dijéramos que es un mandato para los periodistas. No publiques aquello que sabes, sino aquello que puedas probar, porque a veces uno dice, es claro que es una desinformación, pero no tengo cómo probarlo. Y yo me imagino que eso es difícil de alguna manera, ¿no? Que es un poco lo que tú dices sobre esta narrativa con los migrantes, que de alguna manera tú podías tener datos, información, esto que te llevaban a pensar, yo creo que esto es falso, pero no puedo decir que es falso si no tengo las pruebas, ¿no? Que esa es la diferencia. Exacto. Y eso que decís, bueno, en la metodología de los chequeadores y cómo evolucionó un poco el movimiento de chequeo es haciendo algo de historia. Yo remitía a Brooke Jackson, al fundador de FactCheck.org, que empezó en 2003, ¿no? Chequeado nace en línea en octubre de 2010. No había nadie en América Latina, nadie en el sur del mundo haciendo esto y probablemente nuestra primera innovación o nuestro primer acierto fue que tomando en cuenta cómo funciona el poder en nuestra región, no solo nos enfocamos en chequear a los líderes públicos, que era lo que hacían los norteamericanos, los franceses de Le Monde y Liberación y los ingleses de Channel 4, que eran las organizaciones en las que se inspira el chequeado. Nosotros dijimos, hay que también chequear a otros actores que aunque por la ley no tienen el mismo deber de verdad con su electorado, sí tienen un poder relevante, sí tienen una voz que resuena en el debate y que puede cambiar las cosas. Y esto, en algún sentido, es el haber visto, y estoy llevando muchos años adelante, pero es el haber visto lo que hoy nos ocurre con los creadores de contenido, influencers y demás. Hay actores que no tienen ni la experticia ni el rol formal que sin embargo la mueven, ¿no? En Chequeado luchamos contra dos epidemias. A partir de las 0 horas de mañana, la del nuevo coronavirus y la epidemia de la desinformación. Sabemos que la información verificada salva vidas. Ahora, te quiero preguntar por la reacción de los poderosos cuando se los corrige, cuando les dice eso que estás diciendo es falso. Porque pues tuve oportunidad de ver, por ejemplo, las respuestas de Javier Milei en la época de la campaña y hay unos ataques específicos contra Chequeado, que no sé si tú estabas todavía allí como directora general de Chequeado en la campaña de Javier Milei, pero es muy impactante porque además él dice, refiriéndose a Chequeado, mentirosos seriales, delincuentes alineados con el gobierno. Entonces uno dice, bueno, les está diciendo delincuentes, empecemos por allí, les está diciendo delincuentes. Luego hay seguidores de Milei que se meten con tu familia y dice que tú eres esposa de no sé quién y así. ¿Cómo se vive esto? Bueno, frente a esto? Sí, la primera cosa, yo sonrío, pero porque ya sonrío, no debería sonreír y también esto vale para hablarle a las nuevas generaciones. Creo que muchos de los periodistas que cubrimos al poder de un modo o de otro, siendo chequeadores o periodistas de investigación o simplemente siendo buenos periodistas o periodistas profesionales, naturalizamos
que nos acosen, que nos maltraten, que nos expongan. Que difamen. Que nos difamen, y no debiéramos hacerlo. A ver, es cierto que Milei dijo todo esto de chequeado y de mi personal, también es cierto que los gobiernos anteriores, en mayor o menor medida, también lo hicieron, ¿no? O sea, no quiero con esto menospreciar porque él es un presidente haciéndolo, pero chequeado tuvo durante la campaña de Alberto Fernández una intervención de Alberto Fernández, no digo diciéndonos mentirosos seriales, pero siempre dando a entender a ustedes les paga el contrario, ¿no? O sea, siempre, en general lo que pasa, y no es una reacción ni de Argentina ni de América Latina exclusiva, sino, bueno, lo tenemos en el caso de la Premio Nobel de la Paz, de María Ressa en Filipinas, es ningún poderoso quiere que lo pongas en evidencia, ¿no? Y en general, lo que tienen para hacer es minar la confianza de la gente en vos, que en realidad es lo mismo desde el que periodismo es periodismo. ¿Qué tenemos nosotros como periodistas? Nuestro nombre, nuestra reputación y la confianza o no de la gente en nuestro trabajo. Y eso es lo que tratan de afectar, a veces con inversiones monumentales. Yo suelo tomarme lo mejor ahora que en el pasado, pero al inicio de chequeado yo siempre repetía lo mismo, que es, yo no me hice chequeadora para ser la periodista más popular del país. Sí, incomodar como que viene con el paquete. Yo digo en general que incomodar a los poderosos todos es parte del paquete del periodismo. Y en todo caso el problema sería si las puteadas, como decimos en porteño, vienen siempre del mismo lado. O sea, me preocuparía si a chequeado lo castiga Milei y lo celebra Cristina Kirchner, o lo celebra Macri y lo castiga Alberto Fernández. Pero la verdad, todos los gobiernos, con mayor o menor medida, criticaron airadamente y públicamente a chequeado, pero a la vez, y a veces con poco diferencia temporal, utilizaron contenidos de chequeado en sus gobiernos. O sea, Milei, en la misma campaña que nos dice mentirosos seriales, comparte contenidos nuestros o comparte contenidos de chequeado para validar alguna posición de él donde dice no lo digo yo, lo dice chequeado. Entonces, bueno, hay una anécdota en esto que mencionabas, más personal, de mi marido fue líder de un think tank de Argentina, el fundador del principal think tank de Argentina, y después fue intendente, ¿no? Y obviamente yo chequeadora y él político, esto es difícil, claramente un conflicto de interés evidente, y creo que lo importante, y yo siempre lo tuve, y algunos se reían porque creo que era la única periodista en Argentina con un disclosure de mi marido es pirulo de tal. No es una práctica tan extendida, al menos en la Argentina. En mi caso pasaba que no me llamaban a mí, llamaban a mi marido y le decían, che, tu esposa me puso un falso y no sé qué. La respuesta de mi marido, que era un acuerdo además de nosotros dos, yo no me metía en nada en su trabajo y muchos se enojaban porque, claro, yo de primera dama en esa ciudad no hice nunca, y él tampoco en lo mío. Él le contestaba, yo no sé si vos manejás a tu mujer, pero yo la mía no, ¿no? Y esa respuesta se la dio, entre otros, a Mauricio Macri, ¿no? ¿Por qué? Porque todos desearían que chequeado o la organización de verificación del país no necesariamente los exponga. Sí, te quería precisar algo. Dale. A propósito de este chequeo colectivo y de unos a otros, porque tú has dicho, y lo has dicho en varias oportunidades, que nos chequeen a nosotros. ¿Te han chequeado? ¿Te han dicho eso que publicaste es falso y tú has tenido que decir efectivamente nos equivocamos? Sí, claro. Tanto en chequeado como en fact-chequeado hay correcciones hechas. Hay algunas correcciones que nos han dolido más que otras. ¿Por qué? Porque obviamente en la parte, si querés, narcisista de cada uno, nadie quiere equivocarse, a nadie le gusta equivocarse.
pero además en otros casos porque te das cuenta que fue una tontería, que fue una elección equivocada. No me acuerdo de cuál de los años de uno de los chequeos en vivo, cuando Macri era presidente, hicimos un chequeo que era sonso, ¿no? Y en ese chequeo medio sonso nos equivocamos. Y entonces decíamos, hey, ¿valía la pena esto o fue una decisión equivocada? Claro, sí. Y cuando nos corrigen, todos los que no nos quieren, todos los que alguna vez se sintieron tocados con nuestro trabajo aprovechan. Claro. Y bueno, creo que eso es parte de... Es parte. Además, yo soy una convencida, Laura, de que cuando los periodistas rectificamos con todas las letras, no por la puerta de atrás, porque a veces hay colegas que, como decía alguien aquí, decía, se publica la información en primera página, se publica el error y luego por allá en interiores, sí, se pone una aclaración. No, cuando uno rectifica con todas las letras, y yo tenía esa costumbre también cuando dirigía medios de comunicaciones, si nos equivocamos, rectificamos con todas las letras. Me parece que eso refuerza tu credibilidad, no la debilita. Tengo esa percepción. Sí. Yo tengo la misma porque si para mí hay algo innegociable, y eso por ahí tiene que ver quizá con mi propia manera de ser, que no siempre me ha traído beneficios en la vida, pero esta idea de lo que seguro le debo a la audiencia es la transparencia. Entonces yo creo que la corrección adecuada y transparente tiene que ver con eso. Es, si la audiencia confía en mí cuando le digo algo, necesito que sepa que si me equivoco y me entero, se va a enterar rápidamente y no, como decís vos, por la puerta de atrás. En este sentido, no sé cuántos de los que nos escuchan están al tanto de esto, pero la evolución del movimiento de fact-checking, tanto en la región como en el mundo, dio pasos o creció muchísimo. En 2016, en un evento que se hizo de una reunión de chequeadores del mundo, el Global Fact Checking Summit, que sigue existiendo una vez al año, decidimos escribir un código, ¿no? Un código de principios que rige a los chequeadores que aceptamos que nos evalúen, ¿no? Una vez al año, alguien que nosotros no sabemos quién es, solo sabemos que va a ser un doctor o un PhD de algún lugar del mundo que sepa nuestro idioma, evalúa que estemos cumpliendo con ese código de principios. Tener una metodología pública es uno de los requisitos para un chequeador, así como tener una política de corrección, tener su financiamiento transparente, tener el equipo y quienes toman decisiones editoriales y sus conflictos de interés transparentes, y tratar a los distintos actores, sean del sector público, del privado, del oficialismo, de la oposición, con la misma vara. Esos son los cinco principios que nos guían, que probablemente vos, aunque nunca necesariamente hayas trabajado en el área de fact-checking o periodismo de datos, digas, eso es periodismo, bien hecho. Periodismo. Y mi respuesta es sí, es que nosotros no hacemos más que periodismo. Periodismo. Elementos como básicos de la ética periodística. Exacto, y yo suelo repetir esta frase de el primer eslogan del primer evento de recaudación de fondos de chequeado. Chequeado es una organización sin fines de lucro, igual que Chequeado en Estados Unidos, fue volver a las fuentes. Chequeado, volver a las fuentes. Y ese eslogan de ese momento era, yo trataba de explicarle a la comunidad o a quienes le buscaba que nos apoyaran, decirle, estamos haciendo periodismo y aprovechando la tecnología, poniendo esas fuentes a disposición de otros, poniendo esas fuentes a disposición de gente que o nos puede dar una segunda historia de la misma serie, o nos puede hacer doble clic y seguir el hilo para seguir tirando de ese tema. Te quiero preguntar, Laura, por la tecnología, porque es que hoy en día es muy frecuente decir que con la nueva generación de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial viene funcionando desde hace años, pero la nueva, dijéramos, la nueva generación de inteligencia artificial generativa de contenidos, nos están diciendo definitivamente se acabó el límite entre la verdad y la no verdad, la verdad y la ficción, los inventos, ya no sabemos quién dijo qué, pero al mismo tiempo la inteligencia artificial es aliada de los periodistas que hacen el chequeo de datos, que me parece muy interesante. Es decir, no es se acabó toda la esperanza con la inteligencia artificial, sino que la herramienta puede servir para lo uno o para lo otro. Exacto. Bueno,
en general, esto que vos estás planteando sobre la inteligencia artificial fue siempre mi manera de aproximarme a la tecnología. Cuando empezamos a estudiar periodismo, en mi caso o en el tuyo, probablemente conocías el apocalíptico de 20 grados, ¿no? de Matelar, que el planteo era el mismo. Acá es seguro que la inteligencia artificial genera algunos desafíos de características de escala por la velocidad, por el bajo costo, inusitados. Y creo vale la pena advertirle a todos los colegas de lo peor no lo vimos. Todavía vamos a ver muchas cosas peores con la inteligencia artificial y la desinformación que las que vimos hoy. Pero también es verdad que yo siempre digo, Chequeado empezó a usar inteligencia artificial para ser más rápida, sin perder calidad, en 2016. Nosotros en 2016 ya advertíamos lo que hoy todos saben, que es no podemos tener la escala que necesitamos tener solo con nuestro equipo. Nunca vamos a tener los recursos que tienen ni los que desinforman, que a veces son empresas, que a veces son gobiernos, que a veces... Entonces, necesitamos encontrar maneras de que la tecnología reemplace las tareas humanas donde no somos indispensables para concentrar nuestros recursos en donde sí todavía somos mejores que nadie. Desde chica me hago preguntas existenciales y terrenales. Mi hermana Carolina se murió a los 15 años cuando yo tenía 11. Entonces sé que hay preguntas que no tienen respuesta. Pero igual sigo haciendo y haciendo preguntas. No me canso, ni me doy por vencida. Te quiero plantear por las dudas y las preguntas. Hay una charla tuya en la cual tú tocas un tema personal que me interpeló profundamente. Y me interpeló porque tú tienes una pregunta que yo también la tengo. Yo me hago una pregunta constante y es ¿por qué se murió mi hermano menor cuando tenía 30 años? Y tú en una de tus charlas dices, hay preguntas que no tienen respuesta, como ¿por qué se murió tu hermana cuando tenía 15 años y tú eras niña? ¿Tú crees que esa pregunta que no tiene respuesta te ha llevado a querer buscar respuestas a otras preguntas? Es decir, ¿pudo ser ese duelo siendo tan niña lo que de alguna manera te pudo empujar en esta búsqueda? Sí, no sé si creo... ¿lo has pensado? Bueno, un poco esa charla creo que es, que esa charla a la que vos estás haciendo referencia, un poco plantea eso. Esa fue, y creo que vale que lo traigas, y lamento lo de tu hermano, pero también sabes que puedo entenderte y compartir en tu caso tu dolor. Esa fue la primera vez que yo hablé públicamente de lo de mi hermana. Y yo creo que fue una especie, y también fue el primer momento mío en Chequeado, y fue probablemente algo que me ayudó a, no digo procesar el duelo, yo no sé si uno termina de procesar el duelo alguna vez, los expertos dicen que quizás sí, pero no lo sé, pero yo siempre recuerdo el accidente de mi hermana fue cuando yo tenía 10 años, frente a mi cara. ¿no? Ella tuvo un accidente en una moto pequeñita y yo fui quien primero bajó, crucé la calle, la avenida y la encontré en el piso. No estaba muerta, pero yo tenía 10 años y eso fue el día de mi cumpleaños. Con lo cual todos los componentes del trauma y el drama de infancia estaban presentes ahí. Yo me acuerdo que durante mi infancia mi mamá refería muchas veces a mi hermana muerta. Y yo siempre le decía, no cuentes, mamá, no cuentes. ¿No? Me acuerdo esa escena de yo de la mano de mi mamá o yo acompañando a mi mamá y por ahí yendo a hacer la compra o yendo a algún lado con un conocido que no veía hace mucho. Yo le decía, no cuentes, no cuentes. Yo por años no conté, ¿no? Es como hice y no conté. Y creo que lo que me dio haber vivido eso traumático fue, por un lado, no hacerme mala sangre por cosas que no vale la pena hacerse mala sangre, ¿no? Me dio en algún registro
mucha más fortaleza de concentrémonos en lo que vale la pena y lo que no, dejémoslo por ahí. Y también me dio una convicción temprana de que no podemos con todo, pero que tenemos mucho para hacerlo bien o hacerlo mal, ¿no? Entonces creo que a mí no me cuesta esto de plantear chequeado, aun cuando chequeado o fact-chequeado se presentan desde las etiquetas. Muchos dicen, no, bueno, ustedes son jueces. No, nosotros no somos jueces de nada. Esto puede parecerte a vos, esta puede ser una estrategia para capturar tu atención, pero en realidad nuestra apuesta es, te estamos mostrando lo mejor que sabemos, sabiendo que si vos nos mostrás algo que es mejor, estamos dispuestos a cambiar de idea, o a cambiar el contenido, ni siquiera de idea, más que de idea. Y hay algo de eso probablemente, no lo sé, es una buena pregunta la tuya de si ayudó o no ayudó. Seguro para mí ayudó a que sepa que hay preguntas sin respuestas. Yo te mentiría si te digo que siempre creo que mi trabajo vale muchísimo la pena, ¿no? Hay días que digo, ay, si me dedicara a otra cosa, ¿no? No Claro. sería más feliz haciendo otra cosa. Sí que me pasa, claro. Los días de incertidumbre, Laura, son muy difíciles y te voy a contar una infidencia. Esto lo van a ver unas semanas después, pero en el día anterior a nuestra grabación yo estaba escribiendo una columna y trataba de opinar sobre uno de los debates de momento en Colombia. Y como hago cuando escribo cualquier columna, pues empiezo a leer, a documentarme, a oír información, datos, etcétera, para poder plantear una opinión sobre un hecho. Mientras más trataba de indagar, de ver, de entender, de mirar, menos entendía. Y entonces hice la columna sobre el derecho a no opinar. Dije, estoy tratando de entender este tema y no lo entiendo. O sea, no entiendo si aquí hay un caso de corrupción o aquí hay un caso legítimo de una inversión que se hizo cruzando algunas líneas, no lo sé. O sea, no lo sé porque mientras más información tengo, menos claro está. Pero obviamente el debate en redes sociales está a favor y en contra, ¿no? Del hecho, desde el presidente de la República para abajo. Y pensé mucho en decir, no sé, yo lo digo con frecuencia, pero digo, hacer una columna específica para decir derecho a no opinar, porque nos piden certezas. Y la duda, no sé, la duda es como mal vista, ¿no? Es como que si tú no sabes, cuando digo eso, alguien me dice, si no sabes para qué hablas, pues porque hay que plantear preguntas, creo yo. No sé tú si en tu trabajo de chequeadora a veces baste con plantear preguntas. Oye, ¿esto es cierto? Sí. Muchas veces, o sea, en la metodología del chequeador, cuando no lo logramos probar, hacemos explicadores. Y los explicadores son hoy probablemente lo que más tenga sentido en casi todos los chequeadores del mundo. Además de seguir haciendo chequeos, hacer explicadores, llenar vacíos informativos y dejar preguntas planteadas de cosas que hoy no se saben, pero que merece la pena dejar preparada la cabeza, la razón, la mente, el corazón, lo que queramos decir de la gente diciendo, hey, alguien te va a decir quizá que esto es A o B. Bueno, pregúntate estas cosas si te quiere decir A o B. Lo que la ciencia probó es que lo que la gente no quiere es sentirse manipulada. Entonces, si nosotros como chequeadores logramos, por ejemplo, en una historia que estamos dando hoy, decir, este audio que está circulando de Trump es en realidad de 2017 y lo publicaron en 58 videos a la vez, en pocas horas, bueno, la gente empieza a decir, hey, yo no sé necesariamente si esto es verdad o mentira. Lo que no quiero es que me usen, que me traten de tonto, Entonces, cuanto más le expliquemos a la gente, y eso sigue siendo un desafío y sobre lo que tenemos que ser mucho mejores de lo que hemos sido, es cuanto más sepamos sobre quiénes financian la desinformación, cuáles son los patrones, cuáles son los canales, y más le expliquemos eso de manera muy fácil y sencilla y atrapante a las audiencias, mejor van a estar preparadas para evitar el comparto por las dudas, ¿no? Eso de comparto por las dudas. El comparto por las dudas nos sale muy caro. El comparto por las dudas es la razón por la que se llenan de millones y de poder mentirosos seriales. La fórmula es la contraria, ¿no, Laura? Si tengo dudas, no comparto, que es un poco como
es un elemento de ética periodística también. Si tú tienes dudas, no lo publiques, y ese consejo se lo podemos dar a las audiencias. Si tienes dudas. Exacto, y es también una afirmación poco simpática, ¿no? Decirle a la gente, no compartas en una era como esta. Yo la reformulo diciendo, compartí tus ideas, compartí tus sentimientos, compartí tus opiniones. Ahí compartí lo que quieras. Ahora, si estás frente a contenido informativo de salud o contenido sobre una elección o contenido sobre un tema migratorio de un proceso, abstenete si no estás seguro. Combatir al virus también es no compartir información sin verificar. Desde Chequeado queremos pedirte un favor. Si recibís un contenido y no está chequeado, no lo compartas. Tenemos que reemplazar el típico comparto por las dudas por el por las dudas no comparto. Eso es cuidarnos hoy. Ahora, te quiero pedir o preguntar más bien si los periodistas que trabajan en el día a día en el cubrimiento de noticias lo pueden hacer mejor, porque es que muchas veces los colegas dicen, los que chequean datos tienen más tiempo, y es cierto. Los que chequean datos pueden hacer la tarea bien hecha y eso cuesta más, y es cierto. A una persona que tiene que producir 3 notas, 4 notas, etcétera, escribir para la página, muchas veces tomar fotografías, asistir a 3 ruedas de prensa, en fin. Mi pregunta es, ¿en el día a día podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Yo estoy segura que podemos hacerlo mejor. En los periodistas que cubren el día a día y que por la precarización de la profesión cubren hoy este tema y mañana este otro, y lo que hay que pedirles es que de mínima usen algunas herramientas que están disponibles, que son gratuitas y que no llevan tiempo. O sea, yo tuve una discusión y una anécdota en su momento con el diario en el que yo escribía, con el diario La Nación, que una vez publicó una información que le había mandado oficialmente la Policía Federal Argentina de un supuesto accidente que era en realidad la cara de un boxeador, ¿sí? Y eso, el diario se justifica diciendo, bueno, a mí me vino de una fuente oficial, con una información oficial, no la rechequeé. Y mi punto ahí fue, las reglas hoy día, dado cómo está la producción de contenido, y esto es antes de la inteligencia artificial generativa, obliga a que los flujos de trabajo en las redacciones tengan ciertos filtros que, si uno se los toma como prácticas, no es que les llevan horas. Y creo que eso es algo que cualquier nueva generación de periodistas vale la pena que se pregunte, es que trabajemos y exploremos todas las estrategias posibles y que experimentemos con todas las estrategias posibles para ser mejores en el storytelling, en la manera de contar, y que experimentemos en cómo llamar la atención de la audiencia, ser más emocionales. Todo eso yo digo sí. Ahora, ¿qué metemos ahí adentro? Sigue siendo la misma matriz. Eso no cambió nada. Es no digamos nada que no podamos probar. Que no podamos probar. Es así de simple. Así tú estés seguro, que además eso pasa, ¿no? Es que tengo la certeza de que es así, pero no lo sé. Bueno, me alargué mucho y tengo un montón de preguntas, pero quiero cerrar con un buen sabor de boca. Si tienes algún momento muy claro, muy presente, en donde tiene sentido tu trabajo. Me mencionaste cosas generales, cuando la gente te llama, etcétera, pero no sé, tú has ganado muchos reconocimientos, de hecho el premio Gabo en el año 2015 con Chequeado, y has tenido otros reconocimientos internacionales, en fin, no sé si esos han sido buenos momentos o hay otros momentos más sencillos o hay algo que recuerdes en donde tú dices, mi trabajo tiene sentido. Bueno, todo el sufrimiento tiene sentido. No, bueno, este año estuve en Colombia porque tuve el reconocimiento del María Motz Cabot. Y eso seguro cuando te reconocen otros ayuda, pero creo que de las cosas que más orgullo me dan es, yo me fui de Chequeado y Chequeado sigue siendo una organización incluso mejor, más poderosa y más admirada por mí cuando yo estaba ahí, y verlos en las fotos a todas las organizaciones de chequeo de América Latina, que en casi todas ellas, de un modo o de otro, o sea, directamente o indirectamente, yo tuve que ver con ese nacimiento. Eso me llena de orgullo. Nuestro trabajo también con esta idea o esta obsesión mía de la transparencia y de,
bueno, esto hay que decirlo, si es incómodo, bueno, hay que decirlo igual, también en muchos casos ayudó a los periodistas a ser mejores. En muchos casos, aunque vos te sorprendieras, cuando nosotros llamamos a un colega para decir, estamos chequeando esto que dijiste no es así, el periodista admitía, ¿sabes qué? Tenía algo de duda, pero tenía que salir. Y me sirve que cheques esto para mañana decirle a mi editor que no me apure, o mañana, ¿no? Entonces, hay algo de los cambios que creo en estos años hemos ayudado a hacer mejor periodismo, a tener mejor información disponible en muchos casos. Y obviamente que el pesimismo y la frustración nos pasa, pero con esto de los liderazgos como el de Milei o de Trump, yo siempre fui muy cuidadosa en a qué nos dedicamos los periodistas y cuánto tiene que ver la desinformación con el voto, ¿no? El voto es una de las decisiones más complejas y más irracionales de las decisiones humanas. Entonces, esta idea de decir el trabajo de los chequeadores no sirve porque ganan líderes que usan la mentira como parte de su estrategia, es una simplificación que probablemente sería igual de inútil que decir que el periodismo de investigación de corrupción no sirve en América Latina porque sigue habiendo corruptos. Laura, de verdad que ha sido un gusto tenerte aquí. Aprendemos mucho de tu trabajo y creo que es importante. No importa el tamaño del problema, hay que hacerlo. Es decir, hay que hacerlo. En este momento, el chequeo de datos, como decía cuando comenzamos la charla, es una de las herramientas, si no la más importante, para poder contribuir a que las audiencias entiendan qué es real, qué no es real y sobre todo qué genera dudas, que eso también es importante. La duda es importante. Laura, mil gracias por tu trabajo y mil gracias por haber aceptado la invitación para el Diván del Periodismo. Gracias a ustedes por esta charla y gracias por el espacio. Aprendemos todos mucho de estas conversaciones que vos tenés con distintos colegas. Laura Sommer es referente en materia de chequeo de datos, pionera en América Latina y realmente ha hecho una tarea que, como ella lo dice, pues ha contribuido no solamente desde los escenarios donde ha estado, sino además de alguna manera regando a lo largo de distintos países esta manera de trabajar y de hacer periodismo, porque en el fondo es periodismo, es un tipo de periodismo específico que nos lleva a verificar la información que lamentablemente cada vez circula de menor calidad y además dada por líderes de opinión y dada por líderes políticos. Ese chequeo de la información pública es absolutamente crucial y hoy tuvimos a Laura Sommer en el Diván del Periodismo. El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, con la dirección de Carolina Gómez, la producción ejecutiva de Daniel Marquínez, la producción general de Alejandra Vergara, la producción audiovisual de Juan Pablo Ruiz y Julio Villadiego, la asistencia de producción de Laura Quiseno y la coordinación editorial de Valeria Báez. Este podcast es posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.